Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan hermanos? Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bueno, seguimos en la cuarentena, seguimos tomando las medidas precautorias, todos en sus casas. Tenemos que ser prudentes, dice la palabra de Dios, así que vamos a seguir con prudencia, cuidándonos, que Dios está con nosotros. Bueno, como les prometí, acaba la segunda parte de lo que hablé los otros días, lo que es la armadura de Dios y cómo usarla. Hoy vamos a hablar específicamente de cada versículo, ¿no? Ya hablé de algunos, hoy vamos a continuar por Efesios 6:14, ¿sí? Que habla del cinturón de la verdad. Así que, bueno, en el nombre de Jesús yo pido que cada uno mantenga su mente abierta, su corazón dispuesto a recibir esta palabra, a poder interpretar lo que Dios quiere que ustedes interpreten en este tiempo, porque en realidad es lo que Dios quiere, no es lo que los demás queremos. Y yo sé que Dios quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Así que hoy vamos a continuar con Efesios 6:14. Vamos a hablar del cinturón de la verdad, que es una pieza de la armadura. Recuerden que la armadura es una sola, está compuesta por varias partes, pero la armadura es una sola. Si nosotros aprendemos a usar la armadura completa, ¿sí? En una sola pieza, digamos, la armadura completa, vamos a estar cubiertos en todos los sentidos espirituales, estamos hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a usar las armaduras que Dios nos ha provisto, y vamos a estar protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús en la eternidad. Así hemos terminado la semana pasada o hace 3 días en realidad. Así que bueno, hoy vamos a continuar Efesios 6:14. Yo ya le leí todo Efesios, estamos viendo Efesios desde el capítulo 6, versículo 10 al 18. Hoy vamos al 6:14 en adelante y vamos a hablar del cinturón de la verdad. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, y a la vez lo protegía y daba soporte al cuerpo, o sea, como quedaban más firme, ¿sí? Eso no le permitía que las espadas pasasen, o sea, porque eran todos, estaban muy cubiertos de alguna manera hablando, ¿no? Y esa es la misma forma que los cristianos debemos conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. O sea, nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios, honrarle a Cristo, ponerlo ya en lo alto. Entonces tenemos que aprender, o mejor dicho, tenemos que saber quién es Cristo, quién es Jesús. Es el que dio la vida por nosotros, ¿sí? Dios mandó a su Hijo Jesús que dé la vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros, por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, ¿sí? Entonces tenemos que saber quiénes somos en Jesús, ¿sí? Entonces, si sos cristiano, si amás a Cristo, mejor dicho, debes conocer la verdad sobre quién es en Jesús. O sea, vos quién sos en Jesús, y vivir esa vida con integridad. El diablo va a intentar engañarnos de todas las maneras posibles, para que nosotros fallemos, para vernos frustrados, ¿sí? Cuando yo hablé del Espíritu Santo, hablamos de esa parte cuando el enemigo nos ataca, ¿sí? Para que nosotros tengamos dudas, para que nosotros o no nos comprometamos con nuestra identidad, o sea, nos confunden la identidad, y nosotros tenemos que tener nuestra identidad muy claro, tenemos que saber quiénes somos, y nosotros somos hijos de Dios. Recuerden que ese tema ya lo hablamos también. Dice, somos hijos de Dios. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. Créetelo, tenés que creerlo, tenés que declararlo en tu vida. Transformados por Él y salvados de la muerte eterna, ¿sí? Y en Juan 10:28 habla de que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:28. A vos que te gusta leer la Biblia.
Juan 10:28. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cómo uso ese cinturón? El cinturón de la verdad. Tenés que llenar tu mente con las cosas de Dios. Tenés que leer la Biblia, llenarte de palabra de Dios, llenarte, ¿sí? También tu corazón. Tu corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, de las cosas de Dios. Para eso tenés que leer la Biblia, ¿sí? Tenés que orarle a Dios, ¿sí? Tenés que cultivar una amistad profunda con Dios y eso lo lográs a través de la oración. Tenés que buscar intimidad con Dios. Orar es hablar con Dios, así como hablas conmigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? Busca un lugar donde vos podés hablar sinceramente con Él, hablar a solas con Él, ¿sí? Busca esa intimidad en Dios. Y eso lo lográs a través de la oración. Tenés que orar, tenés que pedir a Dios lo que vos querés, porque Él sabe lo que vos necesitás. Y muchas veces lo único que hacemos cuando oramos es quejarnos y tenemos que aprender a pedir, ser concreto en lo que decimos. Fortalece tu espíritu cada día alabando a Dios. Ya hablamos de la alabanza. Noé dio una enseñanza muy hermosa sobre lo que era la alabanza, cómo alabar y cómo adorar a Dios, ¿sí? Y pasando tiempo con Él. Tenemos que buscar un tiempo. El otro día yo hablé que la mayoría de la gente dice no tuve tiempo, cuando es para ir a la iglesia, para ir a adorar a Dios, o sea, nunca tenemos tiempo. Este es tu tiempo, Dios te está dando este tiempo, ¿sí? Entonces busca el tiempo para tener esa intimidad con Él, para conocerlo a Dios en intimidad, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría, ¿sí? Sobre su palabra. Pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a orar por las cosas realmente importantes. Así que dejemos de decir palabras repetidas. El Espíritu Santo nos va a guiar en la oración. También es importante de pasar tiempo, o sea, buscar un momento del día, el horario que sea, 10 minutos al principio, 15, 20, y vas extendiendo. Y cuando vos te vas llenando de las cosas de Dios, vas a ver que necesitas cada vez más tiempo para estar con Él. Pero ya vas a disfrutar, tu vida no va a ser la misma, tu vida va a ser diferente. Y tenés que vivir una vida íntegra. ¿Íntegra qué significa? Que vos tenés que ser, que todas tus acciones y todas tus palabras reflejen lo que vos sos. Si vos estás sola, actúas de la misma manera que cuando actúas en público. Esa pregunta es la que tenés que hacerte, ¿sí? Ser íntegro es ser íntegro en todo, en las acciones y en la palabra. Yo no puedo decir A y después hacer B, ¿sí? Yo no puedo decirte, lee la Biblia cuando yo no leo la Biblia. Yo no puedo decirte, orá cuando yo no oro. ¿Se entiende? Y así, esa clase de integridad en todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener. Amén. Otra cosa muy importante, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que sale por la boca. Cuando nosotros estamos con nuestro corazón lleno de las cosas de Dios, solamente nos va a salir cosas lindas, va a salir cosas hermosas, ¿sí? Porque va a salir palabra de Dios de nuestras bocas, ¿sí? Vamos al siguiente, la coraza de la justicia. Bueno, esa es la forma de cómo uso el cinturón de la verdad. La coraza de la justicia, Efesios 14, la segunda parte. Protegidos por la coraza de justicia. Dice, la coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales del cuerpo, porque normalmente cuando usas todo lo que es la armadura, las armaduras justamente es para proteger los órganos vitales, ¿sí? Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso los soldados debían cubrir bien, ¿sí? Y asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Nosotros a través de Jesús tenemos justicia de parte de Dios. Hoy nosotros vivimos por gracia, ¿sí?
Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Eso lo dice en Romanos 5, 1, 3 para el que quiera buscar en la Biblia. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. ¿Sí? La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. Olvídate. Si vos decís, no, yo no necesito a Dios, estás mintiendo. Necesitamos de Dios. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús. Esa es la única manera de ganar esas batallas, ¿sí? Esas tentaciones, ¿sí? Y manteniendo firmes en esa realidad, o sea, firme en la realidad de quién soy. Soy una hija de Dios. Y esa es la postura que me tengo que poner. Soy una hija de Dios. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros, ¿sí? Porque Jesús mora en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestros pasados sin Él. Una vez que aceptamos a Cristo en el corazón, nuevas criaturas somos. Entonces tenemos que empezar a vivir en Cristo, dejar de ver el pasado, en nuestras emociones. Las emociones nos traicionan, las emociones es algo necesario para el ser humano, pero muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Y en los errores que cometemos, somos seres humanos y vamos a cometer errores, ¿sí? Entonces, bueno, entreguemos todo eso a Dios y vivamos esa vida nueva en Cristo, ¿sí? ¿Cómo uso la coraza de la justicia? Recordando tu identidad en Cristo. Recordá tu identidad en Cristo. Recordá que lo de la identidad, cuando obtuvimos la identidad, ya lo hablamos. Si lo buscan en uno de los primeros videos, lo van a encontrar. Que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. O sea, gracias a Cristo tenemos identidad. Y esa identidad nos justifica, o Dios nos justifica, o sea, pertenecemos a Él por el resto de nuestras vidas. Por la eternidad, va mucho más allá. No creas en las acusaciones, la gente que habla mal de vos, no creas en esas cosas. Cuando trae a tu mente los pecados del pasado, cancelalo directamente. Cuando esos pensamientos negativos vienen, cancelalo directamente, borralo de tu mente. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. En Cristo podemos, en Cristo somos vencedores, somos más que vencedores. Pedí a Dios que te ayude a verte como Él te ve y deja de verte como lo que a vos te dicen, lo que te dijeron, ¿sí? Empezá a verte como Dios te ve. A recordar el poder que Él te concede mejor dicho, para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Amén. Pasamos al otro, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. El calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Eso está en Efesios 15. Dice, calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos, ¿sí? La meta del enemigo es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Y nuestra misión en la vida es proclamar el Evangelio de Jesús. Puede atacar con muchas cosas, complejándonos, haciéndonos sentir inferior, dándonos ansiedad, que la gente se burle. La lista es larga de cosas que el enemigo nos puede atacar, pero en Cristo, nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, o sea, ganamos vida para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Cuando vos experimentás la paz de Dios, es una paz que no hay explicación, es sin entendimiento, ¿sí? No lo vas a entender. El reino de Dios es uno de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Eso habla en Romanos 14:7. Ese es el mensaje que debemos proclamar. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí es cierto que es una guerra, pero las armas de Dios nos da
no son de este mundo, si recuerden eso, lo hablamos la otra vez, y pueden parecer ilógicas, a veces no lo vamos a entender, es más, no lo vamos a entender. No ganamos imponiendo o alterándonos, ¿sí? Imponiendo, cuando hablé la otra vez de la violencia, ¿sí? Queriendo imponer, me altero, no, ganamos viviendo lleno de su paz y llevándolo a todo lo que nos rodea. Tenemos que transmitir paz. Como cristianos tenemos que transmitir la paz de Dios. Amén. ¿Cómo uso el calzado para proclamar el Evangelio de la paz? Permito que la paz de Dios llene mi corazón, llene tu corazón cada día. Pasá tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. Cuando vos lees la palabra, cuando vos escuchás las prédicas, o sea, la fe va creciendo a medida que escuchás la palabra. Tu espíritu también se va fortaleciendo cuando vos te vas llenando de palabra de Dios. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todo lo que te rodean. Tenés que transmitir paz, más en este tiempo que estamos viviendo, con este virus que está terrible. Tenemos que transmitir paz, esperanza a las personas. Amén. El escudo de la fe. Dice Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Todas las flechas encendidas del maligno. Dice una. Todas las flechas encendidas del maligno. ¿Sí? Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. El virus te puede tocar en cualquier lugar. Por eso es importante tomar las precauciones, ¿sí? Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso para protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, del amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo uso ese escudo? Alimentando la fe. Alimenta tu fe. ¿Cómo lo hago? Leyendo, memorizando la palabra de Dios. Memorizo la palabra de Dios. Yo tengo que saber cómo sé mi nombre y apellido a la palabra de Dios. Pasá tiempo con Dios, busca intimidad. Llena tu mente de la verdad sobre Él. La verdad está en la Biblia. Y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Es importante que vos sepas quién sos en Jesús. Sos una hija de Dios, sos una coheredera en Cristo, con Cristo. Amén. Vamos al casco de la salvación, Efesios 17. Tomen el casco de la salvación. Dice, el casco protege la cabeza, nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Perdonen que voy rápido, pero me queda poco tiempo. ¿Sí? Anclados a esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Tenemos que tener un corazón lleno de gratitud y proteger nuestra mente. Proteger nuestra mente. Somos linajes escogido, dice, y real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Esa palabra está en Primera de Pedro 2:9, si no me equivoco. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestra mente dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo. Eso lo dice en Gálatas. Somos salvos por la fe en Cristo. Amén. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación porque ya la tenemos. Cristo nos la dio. Amén. ¿Cómo uso el casco de la salvación? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. Vive con confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. Y Él desea todo lo mejor para tu vida. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama. Somos pecadores por naturaleza y sin embargo Dios nos envió a su Hijo a dar la vida por nosotros. O sea, Él nos ama. Te salvó, me salvó a mí y somos suyo por la eternidad. Eres suyo por la eternidad y eso no te lo va a quitar nadie, por eso somos hijos de Dios. Amén. La espada del Espíritu. En Efesios 17, la segunda parte, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque, ¿sí? Las otras son más bien defensivas. Esta es de ataque. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. En el Salmo 119, 105, Salmo 119, versículo 105, habla de eso, e ilumina nuestra mente con la enseñanza del Evangelio, con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, o sea, de las mentiras y los engaños. A la vez que le atacamos con la verdad, recordemos el ejemplo que Jesús nos da cuando fue tentado. ¿Cómo usó la palabra en forma efectiva para vencer la tentación del diablo? En Mateo 4. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreo 4:12. Lo de Mateo 4, cuando Jesús fue tentado, ¿sí? Fue tentado en varias oportunidades, pueden leerlo en Mateo 4, ahí habla de las tentaciones y cómo Jesús le respondió. De esa manera nosotros tenemos que aprender a responder con la palabra de Dios, ¿sí? Declarar palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros declaramos palabra de Dios, se cumple la palabra. Amén. Combatimos los malos pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo va a intentar engañarnos o engañarte, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor. Eso, la única forma de lograrlo es con la verdad de Dios. ¿Cómo uso esa espada? Estudiando la Biblia, ¿sí? Memorizarla, aprender a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con su verdad, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. Amén. Es muy importante que puedas hacer eso, por eso es importante que leas la Biblia. La importancia de la oración. Qué importante es la oración en nuestras vidas. Efesios habla, el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con las estrategias que debemos seguir. ¡Wow! No solo debemos orar por nuestras luchas,
retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Debemos estar orando por todos los que necesitan. Y en este momento hay mucha gente que necesita, hay muchísima gente que necesita de tu oración. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones, ¿sí? Y animarle, ¿sí? Que siga el camino de Dios, que lea la palabra de Dios. Hoy con este virus que está en todo el mundo, es importantísimo que la gente entienda esto, es importantísimo que la gente busque de Dios, es importantísimo que la gente se arrepienta y aprenda a perdonar y se perdone a sí mismo, porque también es importante que te perdones a vos mismo. Te sacás un gran peso de encima. ¿Quiere vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él, estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Mantente alerta frente a los ataques del enemigo. ¿Sí? Si querés ganar esta lucha espiritual, esta guerra espiritual, estos son los consejos que yo te doy. Te estoy enseñando cómo usar cada una de las armaduras. O sea, la armadura es una, pero cada parte de la armadura de Dios. Cada parte es importante, pero la armadura es una y vos tenés que usarla completa. ¿Sí? Tenés que vestirte de la armadura completa. Cuando vos usás, aprendés a usar la armadura completa, sabés, no perdés tu identidad, que es la identidad en Cristo Jesús, que sos hijo de Dios o hija de Dios. Nada te va a poder vencer en este mundo, porque Dios está con vos. Él lucha la batalla día a día con vos. Y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús cuando Él subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Él envió al Espíritu Santo para que esté acá con nosotros, ¿sí? Para que nos cuide, que nos proteja, para que nos guíe, para que nos sane. Nosotros somos sanos gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo de Dios que nos sana. Nos libera, nos hizo libre, nos hace libre día a día. Por eso, cuando yo hablaba de que tenemos que tomar decisiones, que depende de una acción, es esto, es tomar la decisión de seguir el camino correcto, de buscar de Dios, de buscar tu identidad y que vos sepas quién sos. Cuando vos haces eso, todas las cosas que vos hagas te va a salir bien. Así lo declaro y así lo decreto en el nombre de Jesús, porque yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es el Dios a quien yo sirvo, yo lo conozco con poder y Él baja su reino en esta tierra con poder, ¿sí? Y lo hizo y lo va a seguir haciendo para ayudarte, porque ya te salvó, ¿sí? Va a protegerte siempre, siempre. Amén.